algo bueno de este estudio y de estar estudiando una carta tan corta es que vamos a poder profundizar un poquito más, vamos a poder meditar en algunos versículos puntuales, vamos a pasar rápidamente casi versículo por versículo y va a ser muy edificante porque esta carta está llena de enseñanzas que deja Pablo y que claramente también están dirigidas hacia nosotros. Tengo aquí el versículo en la versión 2015 de la Reina Valera, es el mismo que tienen ustedes en el folleto, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses 5 del 9 al 11. Si visitamos una iglesia o queremos hacer la evaluación de nuestra iglesia o, o miramos a una iglesia con la que nos relacionamos para saber si es una iglesia que está bien encaminada por el Señor, si es una iglesia sana, estas cosas que dice Pablo es un buen criterio. Es muy importante que como hermanos nos animemos los unos a los otros y que vivamos para Cristo, siguiendo su ejemplo, siguiendo eh, todo lo que Él hizo, la manera en la que se sacrificó, la forma en la que Él vivía, el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir en esta vida y aplicar ese amor mutuamente entre los hermanos. Para poner un poco en contexto, eh, Pablo en su segundo viaje misionero visitó Tesalónica y estuvo muy poco tiempo ahí. Tal vez fueron un par de meses, un par de semanas. Lo que tenemos claro es que no fue el tiempo suficiente que a Pablo le hubiese gustado tener con los hermanos. Expresa mucho el amor que tiene hacia ellos, lo que le hubiera gustado estar más tiempo con ellos. ¿Por qué se fue tan rápido Pablo? Bueno, porque estaba haciendo mucho ruido el mensaje que él había llevado a las personas que vivían en esa ciudad. Obviamente el enemigo nunca le va a gustar y siempre le va a chocar que el evangelio y su mensaje sea efectivo para las personas. Por lo cual Pablo tuvo que, que ser escoltado, por así decirlo. Lo llevaron escondido de noche. Tuvo que salir de la ciudad porque lo estaban buscando para asesinarlo. No tuvo nada más que hacer que irse de ahí después de haber presentado el Evangelio y que claramente causó mucho impacto eh, para los propósitos que tenía el Señor en esta iglesia. Eh, Quedó plantada la iglesia, Pablo se fue a Berea, continuó con su viaje misionero y en ese mismo viaje, cuando ya estaba en Corinto, le inquieta saber en qué se encuentra la iglesia, por lo cual podemos ver en el capítulo 3 de esta misma carta que lo que hicieron fue enviar a Timoteo para que conversara con los hermanos, vieran cómo está la iglesia, vea qué está pasando ahí, qué necesitan. Y llegó Timoteo de vuelta, donde Pablo, con este mensaje, y, y todo lo que escribe Pablo aquí es lo que nosotros podemos deducir que estaba pasando en la iglesia. Las correcciones que hacía, las enseñanzas, probablemente era porque ellos estaban pensando diferente, estaban un poco equivocados, les faltaba un poco completar de la enseñanza para entender completamente el Evangelio. Entonces, muchas cosas que vamos a leer tienen que ver con bueno, todo lo que vamos a leer tiene que ver con lo que estaba pasando en la iglesia y esto conlleva muchas enseñanzas que nos llegan el día de hoy a nosotros que podemos aplicar en nuestra vida. Eh, Así que vamos hacia adelante. A mí me da la impresión mientras hacía el estudio que es algo muy corto, que no debería pasar de la media hora este estudio, pero eso nunca pasa. Así que igual vamos a avanzar un poco más rápido. Pueden ver al lado a su derecha las diapositivas que vamos a proyectar, que son súper pocas, son 6 7 aproximadamente.
¿Y por qué hago esto? Para que ustedes se vayan dando cuenta cuando nos acerquemos a la sección de preguntas y comentarios. Entonces así ustedes van pensando qué pregunta se les va generando, qué pueden decir. Así que para que estén preparados para ese espacio y podamos tener un tiempo de conversación también. El propósito, como pueden ver en su folleto, aparecen 3 puntos. Tenemos la iglesia establecida por Pablo, como les mencionaba. Pablo es obligado a irse rápidamente. Algunos tesalonicenses cuestionan las credenciales de Pablo y otros se preocupan por morir antes de que Jesús regrese. Tenemos esos 3 puntos y yo puse un lapicito al lado para que ustedes puedan anotar al ladito de esos puntos estos versículos que respaldan lo que aparece ahí en el folleto. Tenemos en Hechos 17 el relato de Pablo visitando a la iglesia, donde se menciona también lo ocurrido y por qué Pablo sale de ahí rápidamente. Tenemos en 1 los Tesalonicenses capítulo 2, los primeros 12 versículos, a Pablo defendiendo su ministerio, Pablo explicando cómo ha hecho las cosas sin buscar ningún beneficio propio y, y defendiendo todo lo que ha hecho, explicando que esto es para la gloria del Señor y cómo esto ha sido beneficioso y cómo esto ha transformado la vida de las personas que viven ahí. Y el tercer punto en primera a Tesalonicenses 4 del 13 al 15, también Pablo explicando una duda que al parecer surgía en la iglesia, la inquietud que tenían los hermanos cuando veían que alguien moría, habiendo conocido al Señor y que no iba a estar para cuando el Señor venga a buscarnos. Entonces Pablo también explica ahí que quienes duermen, como lo menciona, sí van a estar también en la eternidad con nosotros. No es que el Señor solamente venga a buscar a los que quedamos vivos acá. Un pequeño resumen de la carta. El primer versículo es el saludo. Saluda a Pablo, Silas y Timoteo, que son las 3 personas que están ahí en Corinto cuando Pablo escribe esta carta. Un segundo punto, que es una sección más grande, los primeros 3 capítulos, donde podemos ver acción de gracias y defensa del ministerio de Pablo. Esos son los puntos más relevantes en esos 3 capítulos. Y los últimos 2 capítulos es instrucción y exhortación. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Que la primera parte va más dirigida, bueno, menciona del ministerio de Pablo, pero también hacia la iglesia, el comportamiento que debe tener la iglesia. Y los últimos 2 capítulos son más personales para la vida del cristiano. Un minuto porque no conecté el cargador. Pensé que iba a ser más corto todavía esto. Les invito a esforzarse, a poner atención. Yo, de hecho, si dejo de hablar, podría quedar dormido así. Espero que todos puedan mantener la energía y que nos concentremos en el estudio. Como decía, la tercera parte son los últimos 2 capítulos que van dirigidos a la vida personal de cada uno, de la vida del creyente, y unos últimos 3 versículos de conclusión. Ese es el bosquejo. Entonces vamos a entrar un poco ya en materia. Ahí sí. Y le voy a pedir a distintas personas que puedan tener estos versículos a la mano para que podamos irlo leyendo más o menos rápido. Y de a poquito vamos comentando los puntos que menciona Pablo en estos primeros 3 capítulos. Podemos ir en orden. Misael, si puede tener el versículo 2 y 3 del primer capítulo. Primera Tesalonicenses 1, 2 al 3. Florencia. Hermana Lodia. Si puede buscar el capítulo 3 del 9 al 13. Y el Diego, no sé si pudiera leer también capítulo 2 del 1 al 3. Sí.
No sé si alcanza a ver, pero voy diciendo los versículos en orden. El capítulo 2 del 7 al 8, no sé si la hermana Naldi. El 2 del 7 al 8. El hermano Miguel 2 del 10 al 12. Vamos a dar la vuelta así. La Nati tienes, ¿sí? Sería el 2, 17. La hermana Andrea. 3, 6. La hermana Juanita 3, 10. Ah, ya. Ya. Juan Daniel entonces 3, 10. El hermano Manuel 2, 19 y 20. Los chicos, cualquiera de los dos. 3, 9. La Dani 1, 4. Y el pastor 5, 23, 24. Entonces así nos vamos a ir deteniendo en algunos, en otros no. Vamos a ir dando una mirada más o menos rápida a estos versículos. Hablemos un poquito de la oración entonces, hermano Misael. Si puede leer el versículo. 2 y 3. 2 y 3. Capítulo 1. Capítulo 1. Siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, de la obra, vuestra fe, vuestro trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo a seguir. ejemplo. Pablo, sin cesar, se acordaba de la iglesia, oraba por ellos, agradecía por ellos. Es algo que ojalá pudiéramos hacer todos nosotros constantemente, día a día, orando por la iglesia, agradeciendo por nuestra iglesia. Tenemos aquí un buen ejemplo a seguir de lo que hacía Pablo, lo que hacía Silas y lo que hacía Timoteo. Hermana Lodia. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y contemplemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirige nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esto es vital, hermanos. El versículo 13, justamente para que sean fortalecidos nuestros corazones, es una oración que afirma a la iglesia, es una oración necesaria que deberíamos, todos los miembros, todos quienes somos parte de esta iglesia, repetir constantemente. Nosotros creemos que la oración tiene poder y es muy importante que tengamos esa disciplina de orar día a día y que sea algo que nazca de nuestros corazones, obviamente dirigido por Dios, que Él ponga en nuestro corazón y que nosotros tengamos esa necesidad de orar por la iglesia constantemente. El ejemplo de Pablo es una vara tal vez muy alta, como él lo hacía por tanto tiempo orando y aprender a amar a los hermanos de esa manera, que nosotros deseemos vernos, el anhelo que él tenía también por volver a visitar a la iglesia. Ese es el amor bíblico, esa es la manera práctica en la que nosotros debemos demostrar que estamos unidos, que vamos por el mismo camino y que amamos al mismo Dios. El siguiente versículo del autosacrificio. Ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Nuestra exhortación no procede de error ni de riqueza, o sea, de impureza, ni es con engaño.
Voy a intentar hacer menos pausa para que después, ven que ya está parpadeando las preguntas y comentarios, para que después podamos comentar todos juntos, pero eh, bueno, ese es el ejemplo de Jesús. Es Jesús quien se sacrificó primero y Pablo está siguiendo su ejemplo simplemente. Y, y bueno, cada una de las fracciones que vamos a leer ahora nos hace pensar en cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida de iglesia. A veces donar algo o regalar algo material a lo que le tenemos mucho aprecio es algo que nos cuesta, pero Pablo arriesgaba hasta su vida por esta iglesia. Entonces, no, nunca vamos a llegar a dar de más, nunca vamos a excedernos, a exagerar en eso. No hay límite en la bondad que nos demanda la iglesia, que nos demanda la Biblia, perdón. Lo que nos enseña el Señor, que usó a Pablo para que llegara esta enseñanza a nosotros, es la generosidad que debemos tener y cómo nos debemos sacrificar sin pensar en nosotros, sino que pensando en el otro. Seguimos leyendo y ahora voy a hacer menos pausa. El Sí. 2:7. Sí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tenemos el ejemplo de un amor maternal, un poco más de emociones, de sentimientos, y también tenemos el ejemplo del amor paternal en el siguiente versículo. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un amor que enseña, que corrige, que se preocupa de que el otro lleve una vida íntegra también. No es solo un amor de cariño, de qué bueno que es vernos, sino que de preocupación realmente por la vida del otro. El siguiente versículo, de compañerismo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. El siguiente, Juan Daniel. El 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Amén. Mucho que reflexionar ahí también. Veamos el siguiente versículo del gozo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El siguiente. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y la esperanza. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Y el último? Y el último dice: el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Tal vez los últimos versículos son los más potentes, o tal vez porque son los últimos, lo siento así, porque todos los versículos realmente confrontan nuestra vida y realmente están llenos de sabiduría. Son enseñanzas importantes que debemos aplicar. Y es precioso ver también cómo tenía esperanza Pablo por la iglesia de Tesalónica. La esperanza obviamente está en Dios, pero tenía esperanza por ellos, por lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas,
por lo que ellos podían llegar a hacer, porque estaba viendo que estas personas habían tenido un arrepentimiento genuino y habían sido confrontados por el Señor y estaban dando frutos. Como habíamos leído en el versículo anterior, al principio del estudio, el mensaje no había sido solo de palabras, sino que había sido en el espíritu también, como a ellos les había llegado. No sé, algo que comentar respecto a todo esto que estábamos hablando. Quiero dejar el espacio también. Todo esto que leímos tiene que ver con vida de iglesia, con cómo nos relacionamos nosotros, cómo cada uno tiene que actuar para con los otros. Los textos que nos tocaron a nosotros por la noche tienen que ver con la comunión, y yo pensaba, bueno, de que partimos, estaba agradeciendo al Señor por nuestra iglesia. En realidad yo comparo, porque nosotros con mi esposo participamos de varias iglesias antes, y yo me atrevo a decirlo porque igual lo veo en las oraciones de mis hermanos, en los testimonios, que es algo que yo comparto. Yo nunca había sentido tanto amor por un grupo de hermanos que son tan distintos a mí, o que yo soy tan distinta a ellos. Entonces entiendo que no es mi corazón, sino que es el amor del Señor derramado a través de los hermanos para mí y también. Entonces es un agradecimiento súper grande el ser parte de esta iglesia, que a mis 53 años, próximo 54, el Señor me haya dado la bendición de poder estar en una iglesia bíblica, en una iglesia donde realmente se nota el amor del Señor, y estamos realmente, o sea, yo no siento que puedo decir algo y que voy a sentirme juzgada, o yo juzgar al hermano por algún comentario, sino que nuestro deseo, como tú decías, siempre es bendecir al hermano, estar con él. Ojalá pudiéramos hacer más. No, yo creo que yo me siento al debe incluso por las oraciones que tuvieron por mí mis hermanos. Ojalá yo pudiera retribuir de alguna manera, pero como no puedo, yo ruego al Señor en mis oraciones por cada uno de los hermanos. Entonces ese sentimiento yo no lo había vivido nunca, y yo creo que el amor del Señor en su infinita misericordia, el habernos acercado a Él más, haber como sacado un velo de nosotros y habernos dado cuenta cómo era su evangelio, de qué se trataba su amor, nos hace querer retribuir de alguna manera eso con los hermanos de nuestra iglesia. Y yo, más que una pregunta, quiero agradecer nuevamente por la iglesia en la que el Señor nos ha permitido, o de la que nos ha permitido ser parte, a mí y a mi familia. Sí, bueno, tenemos un estándar acá en todos estos puntos que también pueden ver en su folleto. Si usted no siente eso al pie de la letra, como aparece en el versículo, yo creo que todos podemos estar al debe en distintas cosas. Hacia allá nos tenemos que encaminar. Hasta a estos versículos, a estos puntos tenemos que apuntar. Es ese el amor que nos demanda el Señor, y es ese el amor que vemos que Pablo tenía por su iglesia. ¿Sí, algún otro comentario? Mientras leíamos la escritura, había una parte en donde decía que se echaban de menos, como que era necesario que se juntaran. Y bueno, así como Andrea comentaba, a nosotros nos pasa que muchas veces estamos contando los días para volverlos a ver. Pero ojo, esto no es como un club social. Necesariamente es porque amamos a nuestros hermanos y queremos crecer en Cristo, juntos y unidos, así como hasta el momento se ha estado haciendo. Y eso es algo que hace el Señor, ¿no? Porque bien decía Andrea, igual nosotros también, bueno, en mi caso particular, cuando los hermanos mencionan algunas iglesias aquí, como vengo desde cuna casi cristiana, por así decirlo, porque llegué a los 5 años al Evangelio, le hacía el comentario mi hermano Manuel el domingo, anduve en varias iglesias igual, participando por las uniones de jóvenes, y me movía más o menos en eso, entonces conocía varias iglesias igual, pero como bien decía Andrea,
es tan lindo el proceso de llegar a unas instancias en donde uno conoce apenas al hermano y amarlo tanto como me pasó con el hermano Manuel, que se lo dije en algún momento, que conversando tan poco con él le siento un cariño especial, como mi papá, como tenía a mi papá acá. Y bueno, el cariño con todos igual, porque es como bien decía, es como necesario ver que el hermano está bien, que el hermano está creciendo, que el hermano se está fortaleciendo, que mis oraciones tampoco han sido en vano, porque también oro para que la congregación, como bien decía Juan Daniel igual antes, que no crezcamos solamente en calidad, sino en número también. Entonces, ahora que me he ganado la puerta, los empiezo a contar todos los domingos y voy viendo las sillas que van quedando. Igual hay como una cierta preocupación, pero eso me anima más a seguir orando en realidad para que Dios saque el velo de los ojos de aquellos que en realidad están ocupados en otras cosas, en distracciones dentro de las iglesias en realidad en las cuales no se predica la sana doctrina, y que puedan venir al real evangelio. No con esto digo que somos una iglesia perfecta, porque no existen las iglesias perfectas, pero por lo menos, y como gran mérito, somos bíblicos, y eso es lo mayoritario. O sea, seguimos al mismo Dios, al Dios de la palabra, al Dios que inspiró la palabra, y cuando el Espíritu Santo nos toca, vemos que esa palabra se hace real en nuestra vida. Entonces eso es fantástico, es de otro mundo. Y perdón, y justamente, ¿podría volverlo un poquito atrás en la diapositiva? Y cuando hablaba justamente de del deseo del compañerismo, recordaba justo cuando fuimos al campo en Hermana Juanita, y no existe solamente eso, o sea, hay varios hermanos que tal vez tienen necesidades y que hay que verlas, y mientras nos vamos relacionando van apareciendo. Conversaba con mi hermano Manuel, igual, él tiene unas 20 hectáreas para ir a aplicar y que también está, entre comillas, solo de repente, entonces también uno puede hacerse el tiempo, ayudar, y no sé, o sea, yo me ofrecí porque es mi naturaleza, en realidad, querer ayudar, querer aportar, querer bendecir a los hermanos, y pudiendo hacerlo, bienvenido, así que estamos a la espera de la siguiente ida de Juanita cuando el clima sea mejor. Yo quiero aportar algo. Yo creo que eso que tienes tú, hermano Miguel, se me confunde el nombre con el hermano Marco, hermano Miguel, es como que lo ha unido más, porque tiene eso de ayudar, de aportar, siempre estar ahí, y eso yo lo veo y yo lo agradezco. Y también es como desear también ayudar de la misma forma. Quizás yo no voy a estar, porque cada uno tenemos lo que sabemos hacer, así que yo también algún día deseo aportar con lo que uno hace, con los talentos que Dios le dio a uno. Así que yo encuentro que habemos aquí de todo. Entonces, entre todos tenemos que ayudarnos. Y siento un cariño muy especial por Joan, pero es porque siento que está solito. No tengo ternura por él, de hecho a veces me gustaría invitarlo a almorzar, digo yo, porque ¿qué almorzar en Joan el domingo? Digo yo, con la familia, no sé por qué. No sé, el sábado de la tarde, digo, no sé, porque siento que está solito. Porque yo tengo 2 hijos y eso que tengo uno ya con su pareja, y también digo, ¿qué están haciendo mi Dani ahora? Digo yo, porque uno como mamá siempre anda cuidando a sus pollos. Entonces por eso, de verdad que siento... Le llegó otro hijo, entonces. Le llegó otro hijo. Y eso. Entonces, que todos nos ayudemos, eso nace de Dios, nada más, y que lo hemos conocido de una forma bajo el amor de Dios. La vida de iglesia bajo el diseño de Dios es algo que se disfruta. Hay un pasaje de los que leímos que me gusta mucho, que es el 2:19, lo estaba leyendo ahora. Dice:
Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. La iglesia era lo que alegraba el corazón de Pablo, lo que lo motivaba también a seguir. Cuando el Evangelio se sigue como se debe, se cumple a cabalidad y no se le agregan cosas, dan estos resultados. Dan el resultado de una comunión diferente que ningún grupo social puede tener si es que no está bajo la mano del Señor. Sigamos avanzando, hay instrucciones. ¿Sí? Sí, sí. Dos cosas quería decir. Lo primero es que, de acuerdo a lo que propone el material, esta primera lista que leímos, ¿cierto? Son como las características que un pastor debe tener. Y que, por supuesto, es llamado a aplicarla en todos los miembros de la iglesia, porque ahora viene esta segunda lista, ¿cierto? Que va más apuntada hacia lo que, como dice acá, la vida de cristiano, a lo que todo creyente debe practicar, hacer. Y muchas cosas se traslapan ahí, ¿cierto? Como el amor, por ejemplo. Pero va más relacionado a la vida y a la santidad. De manera tal de que cuando veía eso me llamaba mucho la atención porque uno siempre ve las credenciales del pastor, el primer Timoteo, capítulo 3, Tito, capítulo 3, pero acá aparece otra lista, ¿cierto? Interesante, como la plantea el estudio. Y uno tiene que hacerse un check también, está a la altura de lo que se le exige a un pastor. Lo segundo era respecto de esa forma en que se plantea esto, como Pablo lo dijo, ¿no? El amor maternal por un lado, y por otro lado, ¿cierto? La instrucción paternal. Yo creo que a propósito, ¿cierto? De las reuniones que vamos a tener viernes y sábado, tenemos roles diferenciados, hombres y mujeres, por eso Pablo ejemplifica con lo que la mamá hace, lo que el papá hace, aplicado a lo que el creyente hace por otro o el pastor hace por otro. Pero lo dice de esta manera porque evidentemente esto está acentuado en el rol de la madre o en el rol del padre. En el caso de la mamá, ¿cierto? Habla del cariño, que es un cariño que los papás probablemente no podemos entregar de la misma manera que la mamá. Incluso dice entregar la vida, dar la vida. Y la mamá está en eso porque la mamá, cuando es mamá, da todo por los hijos, como que se borra de alguna manera respecto de ella misma. Su tiempo, su preocupación, todo tiene que ver con sus hijos. Y lo hace de una manera para la que el Señor la equipó. Y en el caso de los papás, nuestro llamado principal, ya que carecemos de eso, no quiere decir que no le vamos a entregar ni amor a nuestros hijos, ni tiempo, pero nuestra principal preocupación debe ser enseñarles. Dice enseñar, exhortar, animar, estar con ellos y darle una palabra de sabiduría, una palabra bíblica, una palabra que en un momento determinado les haga entender cómo es la vida del creyente, ¿cierto? Que está tomado de Dios, que está unido a Cristo. Y esa es una responsabilidad importante. Yo lo quería comentar porque creo que es interesante y un pasaje que nos habla exactamente del rol. Pablo lo toma de esa manera, dice, yo he sido como una nodriza, ¿cierto? Como una parvularia que trabaja con niños pero que cuidando a sus propios hijos. O sea, con todo lo que tiene de equipamiento, con todo el tiempo para ellos, pero para los suyos, no para ir con el tiempo. Y lo del padre, bueno, inmediatamente. Sí, bueno, recordemos que Pablo, como dice en el mismo folleto, aquí también estaba defendiendo sus credenciales, que podemos deducir que se estaba dudando de eso, se estaba hablando mal de él, y él también tiene que defender su ministerio. Y en ese contexto es donde vienen todas estas enseñanzas, todos estos versículos que nos hacen reflexionar mucho en la vida de iglesia que debemos llevar, en cómo nos alegramos también, principalmente el líder de la iglesia, cuando
ve que se están dando frutos, de que el Evangelio se esté enseñando y se esté cumpliendo de manera genuina. Continuamos entonces a instrucciones de la vida cristiana. Si podemos hacer el mismo orden, voy a intentar no tomar el tiempo en designar, pero hermano Misael, el primer versículo. La hermana Lodia, Diego, el tercero. Ambos leyeron, ¿cierto? Hermana Naldi, Miguel, Nati, hermana Andrea. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Ese es el 7, sí. Entonces sí los podemos ir leyendo y también los vamos comentando de la misma manera. Sí, sí. Claro. Cuatro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Destacar solamente ahí que la impureza sexual no es algo que afecta a quien la comete, a una sola persona, sino que es algo que afecta a más personas. Que no haga daño a su hermano, y también recalca que es una acusación directamente contra Dios, como todo pecado. Tal vez suena obvio, pero cuando lo analizamos nos damos cuenta de lo fuerte que es. No estar haciendo algo contra nosotros, que nos afecta a nosotros, espiritual, que nos deja en una mala posición, sino que nosotros estamos actuando directamente en contra de Dios. Esa es la peor parte de todas. Siguiente versículo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis cuidado que os estima porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Repetimos lo mismo, el amor mutuo entre los hermanos, amarnos los unos a los otros. Importante es eso, la respetabilidad. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como le hemos mandado. Sí. 12. El 12 lo... Ah, sí, ese faltó. De que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El siguiente versículo. Para que aquel día os sorprenda como ladrones, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como Dios. Bueno, ahí se menciona un poco de lo que vamos a profundizar más adelante, que es la segunda venida también. Estar pensando en eso, pensando en la eternidad, estar atentos, preparados. Hay varios versículos donde se menciona que va a venir como ladrón en la noche, pero nosotros los cristianos no podemos ser sorprendidos de esa manera,
no nos debemos preguntar qué está pasando acá, si es algo que desde que creímos en el Señor sabemos que iba a pasar. Es importante meditar día a día en eso, todos los días. A veces nos afanamos mucho a los problemas de acá, a lo que estamos pasando ahora, y esta vida es la que se acaba. Es muy diferente cuando nos afanamos en los problemas de acá a cuando recibimos esos problemas, pero lo hacemos pensando en la eternidad. Nos da otra perspectiva. El siguiente versículo. Por lo cual animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Agradecer también por nuestros líderes, por quienes nos enseñan, quienes se preocupan de nuestra vida espiritual. No solamente pensar en la importancia de amonestarse los unos a los otros, sino que resaltar quién es amonestado, cómo lo recibe. Entender que nuestros líderes lo hacen por amor y nosotros también aceptar cuando nos tienen que dar instrucciones, cuando nos enseñan, cuando la verdad del Señor nos confronta. Es importante que nosotros le demos atención a eso y lo recibamos de buena forma. Una vida centrada en Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. El 18, ¿no? Sí. 18, ¿no? Sí. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Para ustedes en Cristo Jesús. Sí. Y el siguiente versículo. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. Importante eso también. Saber cuándo se están dando enseñanzas equivocadas. Hay que afinar ese oído. Y eso lo podemos hacer solamente estudiando la palabra del Señor. Gracias a Dios sí tenemos un buen liderazgo, pero aún así todo lo que aprendemos tiene que ser revisado, tenemos que ir a la palabra, confirmarlo, estar seguros de que lo que estamos aprendiendo es realmente la enseñanza que recibimos del Espíritu Santo. Ya quedan 9 minutos, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Y después viene la última sección de comentarios. Pablo también toma un tiempo para hablar de la segunda venida. Hay distintos versículos en los que nos hace mirar hacia la eternidad. Así que quienes continúan, Juan Daniel, si puedes leer el capítulo 4. Después le voy a pedir al hermano Manuel, a Joan, si tienes ahí, el 4:18. Y a la Dani 5 del 1 al 3. Dice el 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el día que esperamos. No es un día que nos deba dar miedo. Son otros los que van a tener miedo cuando llegue este día, pero nosotros no nos va a encontrar de imprevisto. Es lo que esperamos con ansia. Agrego la observación nomás de que habíamos mencionado que la iglesia de Tesalónica se preocupaba por quienes morían y habían muerto creyendo en el Señor, pero no habían estado para la segunda venida. Aquí es cuando les aclara que los muertos resucitarán y también van a acompañar por la eternidad al Señor. Siguiente versículo.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que... Ya lo venía diciendo de antes. Ya lo venía Ahí diciendo cuando de más antes. recalca eso, que no se preocupen, que quienes ya partieron también van a estar con el Señor, van a estar en presencia de Él. El siguiente versículo. Tanto alentados los unos a los otros. Y deben estar animados los cristianos. Esto es, como les decía, el día que esperamos. Es un momento de gozo para nosotros. No es algo que nos tenga que asustar. A veces estamos quizás no tan complicados con nuestros problemas, sino que muy contentos en esta vida. A veces nos podemos sentir muy cómodos, podemos sentir que nos está yendo bien en diferentes aspectos. Y la verdad es que uno puede tener incluso hasta sueños acá. Uno puede desear cosas, uno puede esperar. Me compré un pasaje para conocer Europa en 3 meses, por dar un ejemplo. Y esperar ese día con ansia y ojalá que el Señor venga en 4 meses. Pero cada día debemos vivir nosotros pensando en ojalá sea mañana, ojalá sea ahora, que el Señor venga pronto. No hay nada en este mundo que nos va a dar tanto gozo como vivir la eternidad con Él. Y estar juntos y adorarle en plenitud, sin este cuerpo pecaminoso, sin seguir fallándole al Señor. Y vamos a poder amarle como Él lo merece y adorarle por fin como estaba destinado en su plan que diseñó de manera perfecta. El último versículo: nadie sabe la hora para que no estemos tan ansiosos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que para qué ponernos a adivinar, yo creo que va a ser aquí. Yo veo que las cosas se están dando como para que ya sea en este siglo. No pasamos del 2100. Eso no es lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Todo lo que estábamos aprendiendo en los puntos anteriores. La vida de iglesia, cómo se nos confronta también con las enseñanzas de cómo debe vivir un cristiano. Todo lo que estuvimos estudiando en el día de hoy. Si nos preguntamos por qué debemos ser así, no solo porque es bueno, no es solo porque nos hace bien, sino que porque esta vida es temporal. Y cuando nosotros vivimos para el Señor, es el único momento en el que estamos haciendo algo para una eternidad que trasciende de este mundo. Cualquier cosa que hagamos, que podamos disfrutar aquí, va a quedar acá. Pero cuando vivimos pensando en ese día, cuando vivimos mejorando nosotros nuestras áreas en las que estamos fallando, es cuando nosotros estamos realmente trabajando para el reino, para lo que realmente vale la pena, que no va a tener fin. Escucho comentarios antes de una pequeñísima conclusión que tengo. y vamos a terminar justito, parece. Danita. Yo quiero comentar que justo el otro día estaba escuchando una predicación del pastor José Acedo y él hablaba de esto, de cuando Jesús venga, y que muchos a él le decían que le parecía cruel que las iglesias se predicara como del día del juicio o de las catástrofes que iban a haber, las guerras, todas esas cosas. Y que claro, uno muchas veces podría tener esa perspectiva, pero él decía que en realidad deberíamos pensar todo lo contrario, deberíamos pensar qué grande el amor de Dios al advertirnos que eso va a pasar si no nos arrepintimos. Y ahí daba el ejemplo de que incluso
incluso un rey pagano como el de Nínive fue bendecido y tuvo esa posibilidad de ver la misericordia de Dios al Dios decirle en 40 días serán destruidos y no destruirlo inmediatamente. Entonces, él igual tuvo la actitud de arrepentirse, aún uno podría decir, no sé, que era un pueblo totalmente alejado de Dios. Y nosotros que estamos mucho más expuestos a la palabra del Señor, deberíamos también verlo aún más claramente, que en eso hay mucha misericordia y hay mucho amor. Así es, así es. Es un motivo para alegrarnos, no para sentir. Esta es una carta muy linda. Pablo abre su corazón aquí en todo lo que decía al principio de esos siete puntos de un ministerio genuino. Él abre su corazón y es tan lindo ver el amor que tiene por sus ovejas. El amor que debe tener un líder por sus ovejas, una nodriza ama a los suyos, ¿verdad? O cuando parte los primeros versos diciendo que se acuerdan de vosotros y nos acordamos nosotros en nuestras oraciones sin cesar. O sea, todo el tiempo se está acordando de su iglesia, de sus hermanos, del cuerpo de Cristo, y eso me hace pensar en el amor de Pablo por el cuerpo de Cristo, y que finalmente es el amor de Pablo por Cristo mismo. Es tan fuerte eso, porque el mismo Pablo se dice, ¿no es cierto?, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Entonces él es un ejemplo para nosotros finalmente, el amor entrañable que tiene por sus hermanos, el deseo de predicarles el Evangelio, de visitarlos, de estar con ellos. Se goza cuando ve que ellos están dando fruto. Entonces es tan lindo ver ese corazón, el corazón de Pablo ahí abriéndose. Y lo otro que me gusta es esta parte final que leíamos recién, cuando habla de la segunda venida, y todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Qué esperanza más linda para nosotros, para los que hemos perdido familiares, ¿verdad? O los que vamos a perder, o nosotros mismos cuando partamos, saber que para la venida del Señor, no nos vamos a perder la venida del Señor. El Señor nos va a levantar de la tumba, y eso va a ser increíble, ver a los que han muerto en Cristo, nuestros hermanos que han partido, a los que han partido en la misma historia bíblica, ¿verdad?, que van también a resucitar. Y todos juntos vamos a reunirnos con el Señor, eso va a ser increíble. Y lo que más me gusta del verso que leyó Joan, que es tan cortito, pero ¿cuál es el propósito de Pablo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es el propósito generar división o decir, no, que el Señor va a venir tal día o va a ser de esta manera. Ese no es el propósito de Pablo. El propósito es que nos alentemos. El Señor viene, el Señor vuelve. Y eso es algo cierto y seguro y que debería animarnos. Entonces, es una carta tan linda. Sí, con tanta alegría, tanto amor. ¿Cómo se gloría Pablo? ¿Cómo se gloría Pablo en el fruto del Señor? En el fruto del Señor. De lo que hizo en esta iglesia. Yo estaba pensando un poco lo mismo que decía Juan Daniel al principio, y que no es solo un ejemplo para nosotros, sino que es un tremendo ejemplo para los pastores, para los que están acá con la iglesia. Porque con la tremenda muestra de amor que tenía Pablo, siempre orando por sus hermanos, siempre acordándose de ellos en las oraciones. Y aquí menciona varias cosas que son importantes. Por ejemplo, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni cubrimos avaricia, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. Todas aquellas cosas que hoy día vemos nosotros en la iglesia, se ven. Entonces, qué importante para los pastores, sino que dice que fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura como a sus propios hijos. Y después habla del amor tan grande que él tiene, que le hubiese gustado no solo entregar el Evangelio, sino entregar su propia vida por los hermanos. Entonces, es una tremenda muestra de amor de parte de él. Así que llama mucho la atención. La verdad es que cuando uno lee lo relacionado con el apóstol Pablo, se edifica pero tremendamente. Y cómo no querer imitarle, ¿verdad? Aunque es difícil, como él dice, que me imitéis así como yo me imito a Cristo. Sería lo ideal que lo hiciera como iglesia. Así es.
Sí, hermanos, yo quiero concluir hermanos, yo quiero de la misma forma concluir de la misma forma que lo hace Pablo en esta carta. Dice, hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Solemnemente les insisto, por el Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Como conversábamos recién, bueno, ninguno de estos hermanos está aquí hoy, ninguno de estos hermanos está en la tierra. Y esta carta se ha seguido leyendo. Y ahora los hermanos que reciben esta enseñanza somos nosotros. Nosotros estamos vivos en este momento. Nosotros somos los responsables de seguir cumpliendo con el mandato del Señor, con la enseñanza que el Señor le entregó a su pueblo por medio de Pablo. Y que hasta el día de hoy, sin ninguna modificación, todavía tenemos milagrosamente. ¿De quién más si no es del Señor vamos a haber recibido este mensaje que se ha podido cuidar por tantos años de manera poderosa? Eso tiene que motivarnos a que lo que nos quede en esta vida, que aunque alguno de nosotros viva por 100 años más, sigue siendo poco. Nos queda muy poca vida por vivir comparado a la eternidad que se viene y alentarnos a sacarle provecho, a trabajar para el reino y vivir esta vida sabiendo que podemos contribuir para la vida eterna y llevar más gente al Señor. Oremos.